Y bien, amigos oyentes, continuamos con la segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. En el espacio pasado vimos las condiciones que debemos tener en cuanto estamos siendo dirigidos por un director espiritual. Veamos entonces un breve repaso. ¿Qué condiciones debo tener yo como dirigida? La primera es realmente desear perfeccionar mi relación con Cristo. Anhelar la santidad en un grado superior. No porque yo me considere capaz, sino porque ya he hecho conciencia de que Jesús quiere esto para mí, que el Señor nos ha invitado a través de sus Escrituras, sean santos como su Padre Celestial es santo. Así que siendo una petición de Cristo, de que seamos santos como Dios es santo, de que lo imitemos a Él en la obediencia y en todas sus disciplinas y comportamientos, buscamos dirección espiritual porque queremos avanzar. No nos queremos resignar a lo poco o mucho que el alma puede por sí misma. Segundo aspecto que debemos tener, saber que es algo que yo decido voluntariamente. Dios me ha hecho libre. Inspira en mi corazón buenas acciones, buenos deseos, pero en últimas la decisión es mía. Él espera a que yo le diga que sí. Espera a que yo acepte sus insinuaciones espirituales y tome acción. En la vida espiritual se necesita tener director porque veíamos que nosotros por sí mismos no somos capaces de ver nuestras propias debilidades y si las vemos tendemos a minimizarlas, a excusarlas y a no confrontarlas. El director espiritual ha de ayudarme en esto. Pero para esto, para que Él pueda ayudarme, hablábamos de que yo debo ser muy sincera con mi director espiritual. Muy dócil y muy obediente. Además, perseverante y discreta. No puedo andar contándole al mundo entero lo que el director espiritual y yo hablamos. Es una relación muy íntima, muy personal, pero por ser tan íntima y tan personal, debo ser muy cautelosa en esa intimidad con el director espiritual. Sobre todo cuando es entre un hombre y una mujer. Por eso la Iglesia sugiere, y en mi experiencia es mucho mejor que sea un sacerdote. Porque entre el sacerdote y el laico siempre hay un respeto, una distancia. Un no tocarlo a él ni él tocarnos a nosotros. No nos saludamos de beso, ni de abrazo, ni de nada de eso. Simplemente entramos, saludamos muy sobriamente y entablamos esa relación de alma a alma, conscientes de que es el Espíritu Santo el que está obrando a través de Él para guiarme a mí y dándome gracia para que yo sea capaz de ser obediente, dócil y perseverante. Algo que no sé si he dicho o no, creo que no, me parece que no lo he dicho, es que es muy importante orar por el director espiritual. Eso lo leemos en la vida de los santos, especialmente pues viene siempre a mi memoria Sor Faustina, que es la que más leo constantemente. Cuando oramos al Señor por nuestro director espiritual, indiscutiblemente el Espíritu Santo entrará a obrar a través de él y a través de mí. Nosotros los laicos debemos orar mucho más en esta decisión de cómo escoger al director espiritual y orar por él, ya que no nos es impuesto el director espiritual, nosotros lo escogemos. A veces en una homilía uno siente que de pronto este sacerdote podría dirigirme. Tiene que haber cierta compatibilidad entre el director espiritual y el dirigido. Aunque no necesariamente estar de acuerdo, porque precisamente el director espiritual es el que va a confrontar mis desaciertos, es el que me va a sacar a la luz todo lo que yo he venido escondiendo, guardando, reprimiendo, justificando, etc. ¿Podemos cambiar de director? Claro que sí, podemos cambiar de director, pero ha de ser una decisión no tomada a la ligera, sino muy puesta en oración,
muy meditada, muy conscientes de que no voy a renunciar a mi director espiritual porque me ha propuesto algo que soy incapaz de asumir. Y esto lo digo por experiencia propia. No es saludable para el alma ir de director en director, ya que esa misma acción implica que el alma es un alma inconstante, incapaz de la obediencia, de la sumisión, de la humildad, de verse confrontada a sus defectos y desaciertos. Ya eso debería ponernos en alerta. Ya ese ir y venir entre director y director nos debería alertar. ¿Qué tanta soberbia tengo? ¿Qué tan arrogante me he vuelto? ¿Qué tanto considero que sé más que mi director espiritual? Que por supuesto, al darme cuenta de ello, ya estoy entrando en un camino superior, ya estoy diciendo, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy cambiando de director espiritual cada rato? ¿Por qué no soy capaz de obedecer? ¿Por qué soy tan inconstante? ¿Por qué me da pereza? ¿Por qué me dejo seducir para no ir, para no obedecerle, para no perseverar? Motivos razonables para cambiar de director espiritual podrían ser que la dirección no está dando frutos importantes en mi vida. Conocimiento de nosotros mismos es muy importante porque conocerme a mí misma también despierta mi conciencia, me hace entrar en la realidad de lo que soy. Así que me daré cuenta si el director espiritual realmente me está ayudando a avanzar o si me está ayudando a estancarme o a retroceder. Cuando esa dirección espiritual yo noto que es inútil o a veces perjudicial en el caso de pasarse de raya en la intimidad con el director espiritual, por supuesto, sin lugar a dudas, hay que cambiar de director espiritual. Otra razón importante por la cual debemos cambiar de director espiritual es cuando notamos que él carece de ciencia, de sabiduría, o a lo mejor es un director espiritual imprudente. Conocí un sacerdote que en las homilías comentaba las intimidades de las personas dirigidas. Y era tan evidente lo que decía de su dirigido en la homilía, que si alguien que estaba presente en esa misa conocía al dirigido, obviamente sabía de quién estaban hablando. Esa ya es una razón por la cual yo debo salirme de esa dirección espiritual. Eso me está diciendo mucho del director espiritual. Así sea sacerdote, así tenga cuello clerical, pues le falta, no está capacitado para dirigir almas. Y nosotros, custodiando nuestra fe, velando por mantener nuestra fe, nuestra relación con Cristo, luchando para que esto cada día sea mejor, pues debo ser capaz de discernir esto y decir, bueno, este no es mi director espiritual, sin salir a hablar de él, sin salir, como decíamos en Colombia, sin despellejarlo, sino continuar orando por él. Claro, por supuesto, ahora que le conozco más, debo rezar más por este sacerdote para que entre en la sintonía del Espíritu Santo y de lo que es una dirección espiritual. Bueno. Otro aspecto que debo tener en cuenta es que si el director espiritual me está poniendo cargas que me superan como esposa, como madre, como hija, como empleada de un lugar, como persona, si me está imponiendo tiempos de oración demasiado largos o penitencias demasiado extenuantes, ayunos larguísimos que ponen en peligro mi salud. En fin, a lo que debemos llegar es a que nosotros seamos muy responsables de nosotros mismos, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que nosotros estamos buscando agradarle a Él. Por eso somos cautelosos y delicados con nuestro director espiritual. No es que lo tengamos en la mira para justiciarlo. No se trata de eso. Nosotros los católicos tendemos mucho a decir, ay, le está haciendo un juicio, ay, lo está criticando. No, yo tengo que ser capaz de discernir, de ver si una relación me está favoreciendo o no mi relación con Cristo. Así que cuando el director espiritual me está imponiendo cargas superiores a mis fuerzas,
no puedo seguir, no puedo, porque me está incluso colocando mi fe en peligro. O sea, me siento que Dios exige tanto de mí que no me conoce. Puedo entrar en tristeza, en desolación, en desánimo. Me puede parecer que el camino de la santidad no es para mí, que es para otros, pero no para mí. Sin embargo, también tengo que ser muy cuidadosa con lo que estoy pensando, con lo que estoy viviendo, porque a lo mejor soy un alma perezosa, a lo mejor soy un alma floja que no quiere luchar. Y créanme, como dice San Pablo, esta es una batalla espiritual, no es contra la carne. Y es muy dura, no es fácil. El camino de la santidad no es fácil. San Luis María Griñón de Montfort, en este camino que él nos propone con la Virgen María, explícitamente a nosotros nos está guiando la Virgen María. Habrán comunidades donde les guía es el patrono. En este camino que hemos escogido nos dirige la Santísima Virgen. Y como San Luis María Griñón lo propone, es fácil, corto y seguro. Pero ese fácil habría que ponerlo entre comillas, porque depende del alma también y de su temperamento, de su carácter, de su personalidad, como lo vimos en un principio. Es más o menos difícil. Y hay momentos donde vamos cuesta arriba. Hay momentos donde estamos en la noche oscura del alma. Hay momentos donde la desolación del alma son terribles. Por eso se necesita director espiritual. Por eso se necesita acompañamiento, que les hablaba que lo hacemos con las amistades santas. Y pues no me gusta mucho el término de santas porque la gente entonces tiende como a decir, ay, entonces Julana ya es santa. No. Yo diría mejor amistades que van por el mismo camino, que anhelan la santidad, que trabajan por esa santidad, que han hecho conciencia de una relación con Cristo que debe ser perfeccionada día a día, paso a paso, con humildad y con sencillez, sin buscar hacer grandes cosas, apostolados. Les hablaba de que es muy peligroso el apostolado por eso, porque yo me puedo limitar al apostolado. No, el apostolado es una consecuencia de mi oración, es un fruto de la oración. Siento tanta compasión por Cristo que está sufriendo, que vive casi que en un eterno Getsemaní, aunque también vive en una eterna resurrección. Esto no es fácil entenderlo mentalmente. Nuestra inteligencia humana le cuesta, sin embargo lo aceptamos por la fe. Cristo padece con nosotros, sufre con nosotros. Cuando yo hago conciencia de ese sufrimiento de Cristo permanente por mi pecado, por el pecado de otros, yo quiero darle a conocer a los demás que Él está sufriendo, que quiere que nos hagamos uno con Él en el sufrimiento. Pero también, como dice San Pablo, si morimos con Él, viviremos con Él. Y nuestra esperanza es la resurrección, la vida eterna. Nuestra alegría es saber que Cristo ha resucitado, que está vivo y que camina en medio de nosotros. Por eso buscamos perfeccionar nuestra relación con Cristo. Y no debe ser un camino solo de Cuaresma o solo de Adviento. La Iglesia tiene estos espacios para hacer como un alto en el camino, porque uno también tiende a rutinizarse, a chequear todos los días, ya hice el rosario, ya hice la coronilla, ya fui a misa, listo, hice una horita de caridad. No. La vida espiritual es mucho más y cada alma siente qué tanto más es. Esto es tan personal como comunitario, tan íntimo como a la vez abierto a los demás, libre, no como vivía yo, encerradita, callada, sí, en oración, en comunión diaria, en un silencio, podría decirse sepulcral, no un silencio que diera vida, era un silencio sepulcral por el tema de las heridas, pero de verdad que para mí el inicio fue darme cuenta de las heridas. Yo estaba dando vueltas en el tema del perdón. Pero cuando encontré el camino de unión con Dios en la comunidad de amor crucificado, me di cuenta que yo lo que tenía que trabajar era mis heridas,
no el que me había herido. No, y yo estaba enfocada en perdonar al que me había herido y pensaba que yo no tenía nada que perdonar. No, hay que entrar. El camino inicial del perdón es la sanación de las heridas, pero me salí del tema. Retomemos. ¿Podemos tener varios directores espirituales? Claro que no. Sin embargo, no es un no rotundo. Es negativo tener varios directores espirituales, sobre todo si es un alma que comienza, porque entonces un director percibe en ella unas cosas y le indica un camino a seguir. El otro director puede percibir otras cosas y dirigirle por otro camino, y puede generarse confusión en el alma. Así que la idea no es ser confundidos, la idea es entrar en la luz, entrar en claridad, encender la luz de nuestra alma. Así que tener varios directores espirituales es peligroso. Sin embargo, un alma sabia, guiada por el Espíritu Santo, sí que puede consultar en temas concretos a diferentes sacerdotes o diferentes directores espirituales. Yo no los llamaría directores espirituales. Yo simplemente lo llamaría una consulta, como cuando uno está aprendiendo de un tema que consulta a varios autores, lee varios libros, tiene uno de base, pero lee varios libros, como hacía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino leía a los filósofos de la historia, sobre todo Platón y Aristóteles, y él confrontaba la posición de cada uno de ellos, y luego Santo Tomás sacaba su propia conclusión. ¿De dónde salía la conclusión de Santo Tomás? De la dirección del Espíritu Santo. El director espiritual, creo yo que lo tenía, no sé, no lo he leído, pero básicamente el director espiritual de nuestras almas es el Espíritu Santo. Así que Santo Tomás de Aquino, aparte de su director espiritual que debió tenerlo, pues tenía primero que todo al Espíritu Santo y tenía esa capacidad de leer a filósofos que no habían practicado la fe, que de hecho no existieron antes de Cristo, pero él tenía esa capacidad, esa inteligencia, esa intelectualidad y conocimiento para comparar temas seculares que tienen que ver con nosotros. Como hablaba en un principio, no somos solo espíritu, solo carne. Estamos en un entorno social, político, económico, familiar que nos rodea. Y ser santos es ser capaces de manifestar la presencia de Cristo en nuestras vidas en estos ámbitos, en estos diferentes círculos en los que nos movemos, como padres, como madres, como amigos, como esposos, como empleados, como miembros de una comunidad. Que se note la presencia de Cristo y el avance del alma. Se debe notar que el alma está caminando a pasos agigantados o a pasos pequeñitos como una tortuga. Yo creo que yo voy como una tortuguita, pero ahí voy. Así que cada uno va como puede y como mejor le inspira el Espíritu Santo. Así que sí que podemos pedir consejo a otros sacerdotes acerca de algún tema concreto o que en el momento se presenta y a lo mejor todavía no tengo cita con el director espiritual, no está disponible porque le puedo llamar y decir que me adelante la cita. Pero si eso no se puede dar, entonces puedo consultar a otro sacerdote con el ánimo de entrar en la verdad y de actuar correctamente en un momento preciso ante una situación precisa. Justamente después, en mi dirección espiritual, debo comentarle al sacerdote lo que me ha pasado, lo que me ha sugerido el otro sacerdote y lo que yo he logrado hacer. Ya para terminar, recordemos que un alma llena de escrúpulos y de ansiedad tiende a ir a diferentes directores espirituales. Revisen otra vez el tema de los temperamentos para que identifiquen un poco o mucho, podría ayudarles,
¿Qué clase de alma son ustedes? ¿Qué temperamentos son? ¿Qué inclinaciones tienen? ¿Qué debilidades tienen? Si son dados a los escrúpulos, a la aflicción, a la depresión, o si por el contrario son muy galopantes, muy saltarines y por eso toman diferentes directores espirituales porque quieren oír esto o aquello de uno y de otro, o porque la amiga va donde fulano. En eso tenemos que ser muy serios y muy cautelosos. ¿Por qué estoy yendo a dirección espiritual a otro lado? Bendiciones.